yo quiero agradecer, en realidad quería agradecer antes, ahora no sé si voy a seguir agradeciendo, porque estoy en mi casa con ustedes claramente, y estos son los temas que nos convocan todo el tiempo a todos nosotros, ¿no? Esperen que arregle una cosa de la computadora que no la tengo clara. Bueno, está. A ver, la convocatoria hoy, perdonen academicismo, voy a tratar de hacer, porque yo me puse a leer, soy un plomazo irrecuperable, pero bueno. A ver, yo creo que la convocatoria tiene tres temas, ¿no? Que es diálogo, igualdad y productividad. Entonces, lo primero que voy a decir que son tres dimensiones y tres sujetos de debate en sí mismo, pero que han tenido en estos años significaciones muy cambiantes y que tienen una altísima importancia en este contexto de crisis económica, sanitaria y social. Diálogo social, creo que todos tenemos claro, Sebastián de alguna forma algo lo señaló en relación a la negociación colectiva, pero no es lo mismo cuando hablamos de diálogo social en los 70, en los 80 y aún en los 90 que ahora. Porque estamos en presencia de nuevos actores, nuevas representatividades, como bien Betty lo marcó en la introducción. Con respecto al tema de igualdad, que es lo mismo que hablar de desigualdad, en realidad, es un espacio donde también se dan múltiples dimensiones, que es lo que Cepal dio en llamar la matriz social de la desigualdad. Y entonces ahí aparece claramente cómo vinculado con el tema de la estructura de América Latina, y son determinantes, porque si no, a ver, ¿por qué este tema de la desigualdad y de la estructura económica? Porque cuando después vamos a hablar de productividad, cuando tenemos esta heterogeneidad tan fuerte en la estructura económica, después tenemos la economía va en diferentes velocidades. Entonces, y esta matriz de la desigualdad muestra cómo se conjugan las distintas dimensiones para que tengamos la desigualdad, que se explica básicamente por clase social o por estratificación socioeconómica, pero que tiene que ver con hábitat, con salud, con trabajo, con los bienes, el acceso a los bienes sociales, como mostró la pandemia, que como decía Supiot, forman parte del estado de bienestar. Y todos sabemos, decir solo dos cositas de esto, que la desigualdad es un concepto, la desigualdad viene aumentando desde los 80 básicamente, con la caída de los estados de bienestar, con la ruptura, el debilitamiento de los estados de bienestar, al mismo tiempo que en los últimos años la globalización financiera le dio un golpe aún mayor, que en un interesante libro que presentamos hace unos meses justamente con el Chino Navarro, de Pablo Chena y Pedro Vizcay, que hablan de un nuevo modelo de acumulación, ¿no? Para un poco entender el proceso que trajo este proceso de financiarización. Y todos sabemos además que América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad. Y ahí tenemos en el acceso, y la pandemia mostró claramente esto en salud, en el acceso a educación y brecha digital, hasta el tema del hábitat, que llevó a que se cambie el concepto de aislamiento domiciliario por aislamiento comunitario, ¿no? Que cambió el concepto mismo. Y claramente en caída, un desequilibrio en materia de empleo. Sebastián habló de estos datos, que la caída del empleo formal más protegido fue menor que en el informal, pero nosotros tenemos datos en materia de los datos laborales vinculados con un tema de la tasa de actividad que son muy duros, muy angustiantes en materia de la gente que no, que está como fuera del mercado, y esto tiene enormes dificultades de recuperación.
Y el tercer eje es el tema de productividad. Entonces, ¿qué es la productividad? ¿Por qué hablamos de productividad? Y acá también tenemos que pensar en relación a cambios, o sea, cambio en el concepto, en la forma de medirla, en el significado, en su representación. Digo, productividad siempre era un concepto que juntaba cantidad de producción de productos en cantidad de acuerdo a la cantidad de, vinculado con la cantidad de trabajadores o con horas hombre trabajadas. Allá por los 90, cuando nosotros, cuando la única forma de aumento de salarios tenía que ver con un aumento de productividad, por el tema de la convertibilidad, hubo un equipo de trabajo integrado por Enrique, Ana Catalano, de los que están aquí presentes, muchos otros recordarán a Pedro Mateu, empezamos a pensar qué es esto de productividad y qué significaba, cómo pensarlo en ese momento que estábamos frente a los temas de cadenas productivas. Todavía no se hablaba ni se habían caracterizado como cadenas globales de valor. Y entonces, como soy un plomazo, me puse a recuperar esos documentos y ahí, digamos, de alguna forma ya planteábamos este tema que ya no se puede pensar la productividad como interno a la firma, ni siquiera hoy diría ni como interno a un sector, porque está todo más intermezclado en estos nuevos procesos productivos. Ahí planteamos que el capital no es solo una base técnica organizacional, sino que está planteada un nuevo modelo de empresa, no solo como unidad de negocio, sino con un sistema de retroalimentación en red, hacia adentro y hacia afuera, vinculado con los sistemas de investigación y desarrollo, de información, de conocimiento, de investigación. La necesidad de una flexibilidad organizativa y no laboral, porque tiene que responder a las demandas cambiantes del mercado. Y hoy podríamos agregar otras dimensiones, ¿no? Como la externalidad de la producción, la creación de nuevas institucionalidades y una nueva cultura tecnológica, las comunidades de práctica, los mecanismos de formación y de creación de aprendizajes. Y eso en términos de la empresa, por no hablar de todas las, cómo la empresa se diluye en realidad entre servicios, logística y todo el tipo de cosas que la van rodeando, además de la subcontratación de procesos productivos. Después tenemos que empezar qué es el trabajo. Entonces el trabajo ya no es el trabajador ni como actor de gestos y movimientos ni como operador de una máquina. Los trabajadores significan hoy saberes complejos, tácitos y explícitos, operativos, calificados, hay una integración de tareas, de saberes, analíticos, heurísticos, ¿no? Entonces, todo esto nos está cambiando cómo entender. Y finalmente, ¿qué es productividad? Lo que pensábamos en ese momento, ¿no? La productividad es un concepto sistémico, implica relacionarse por parte de la empresa de una capacidad de integración sistémica, relacional y comunicacional, porque tiene que estar en permanente contacto con otros actores y agentes. Desarrollar nuevos sistemas de integración, de coordinación, producción, logística, postventa, responder al tema de calidad, ya no es solo un tema de cantidad, nuevas formas de relación interfirmas, interacción con la investigación, con la formulación de prototipos y desarrollo. Y hoy sabemos que las nuevas bases de la competitividad están relacionadas con la innovación, con el aprendizaje, con la integración de tecnologías con algunas ciencias y mejoras en productividad y calidad. Ahora, Argentina requiere de una mejora en su desarrollo, y acá venimos a los temas centrales, de un crecimiento que integre a todos. O sea, nosotros no podemos seguir manteniendo ni seguir segmentando a la sociedad ni a la fuerza de trabajo. El desarrollo requiere claramente mejor y mayor integración con la gente en particular, con los sistemas de ciencia y tecnología y con el mundo.
Eh, lo que se requiere, y además por esta complejidad, digo, que tanto de cómo significa la desigualdad como el tema de productividad, no es un tema de medidas que podamos plantear en forma coyuntural, sino que es un conjunto de medidas sistémicas y a largo plazo. El Ministerio de Producción, en lo que planteaba Betty de cuando largan un poco el modelo productivo, plantea que ningún sector sobra. Nosotros podemos estar todos de acuerdo, pero no todos los sectores son eficientes. O sea, y acá tenemos un tema de importancia de la participación y el protagonismo de los y las trabajadoras en la implementación de esta estrategia orientada hacia la productividad, que debe constituirse en un reaseguro para garantizar que el camino a recorrer, que tenemos que recorrer, sea de un trabajo de calidad y de reducción de las inequidades sociales. La contribución de cada sector no puede medirse solo en términos de una eficiencia aislada, sino de contribuciones diferenciadas en diversos campos, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo, con la innovación, con la consolidación de marcas, con los tipos de segmentos de mercado? Entonces, una de las cosas que plantea el Ministerio de Producción en estas cosas es que si bien en todo el mundo el empleo perdió en materia de la industria, pero que tener industria es importante porque es la industria la que plantea las mayores innovaciones y los mayores ejes en materia de innovación y desarrollo. Y entender industria no significa solo entenderla como manufactura, sino también como producción de servicios, como sofisticación de servicios y cómo cuidamos esos servicios para el desarrollo nacional. El Ministerio de Producción, con ayuda de algunos de nuestros amigos claramente, plantea que el aumento de la productividad no puede ser bajo la forma de la flexibilización laboral o deterioro de las condiciones laborales, sino que debe resultar en mejora tanto para el empresario por mayores ganancias, como en mejores salarios para los trabajadores y mejores condiciones de trabajo. Una cosa es aumentar la producción, vuelvo a decirlo, y otro la productividad. La productividad debe medirse en términos en relación a unidad de costos, y son costos globales y no salariales. La productividad requiere, básicamente, además, de un nuevo análisis de costos. ¿Cómo se hace el análisis de costos? Entonces, para ir concluyendo, ¿qué mejor herramienta para consensuar la fuente de la productividad y su distribución que el diálogo social y la negociación colectiva? Por un lado, ello requiere recrear confianza en los interlocutores, validar los interlocutores, incluir a las empresas, clientes y proveedores, lo que también esto permitirá también arrastrar, acercar estos aumentos de la productividad a las empresas de la economía informal y social. Pensar seriamente en la contribución de la economía social en los encadenamientos productivos y cómo dotarlas de fuentes de productividad y ayudarlos en este tema de mejorar la productividad, la tecnología y mejorar las asociaciones virtuosas en esta línea, vinculado con todos los temas de nuevos productos, nuevos servicios, etc. Tenemos una evidencia empírica disponible en la Argentina a nivel de empresas que muestra claramente cómo hay dos estudios, yo me voy a referir solo a uno, que es hecho en base a la ENDEI, la Encuesta Nacional de Empleo e Innovación, que hicimos en su momento el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que después se replicó, pero que muestra cómo, dividiendo las empresas en subgrupos, como las empresas que incluyen la mayor participación de los trabajadores en decisiones vinculadas con tecnología, con organización del trabajo, o sea, recuperando los saberes de los trabajadores, tienen una mayor tasa de productividad y también mayor nivel salarial. Hay otro estudio, se los digo muy rápidamente, que muestra
que también la productividad, tomando la misma encuesta, que la mayor estabilidad del personal, o sea, la mayor estabilidad del personal en una empresa, está asociado con mejora de la productividad y del desempeño de las firmas. Entonces, yo creo que está claro que este es el camino a seguir. Necesitamos producción, desarrollo, inclusión y, por supuesto, mejor distribución de los ingresos. Yo espero que las mesas sectoriales que se anunciaron vayan en esa dirección. Se empezó con automotriz, que tiene una larga escuela en este tema, tanto de negociar productividad como de un correcto juego de presiones y de relaciones entre firmas y trabajadores. A ver, yo creo claramente que la participación y el protagonismo de los y las trabajadores en la definición e implementación de una estrategia orientada hacia la productividad es un reaseguro para garantizar que el camino a recorrer sea el del trabajo de calidad y la reducción de las inequidades sociales. Así no podemos seguir. Gracias y perdón porque hice mil disculpas. Muchas gracias, Marta. No te disculpes que estamos todos bajo los efectos del shock y vamos normalizando de a poco la situación. Hemos perdido algunos en el camino, pero bueno, veo que por suerte nuestros panelistas no nos han abandonado. Gracias, Marta, además, por toda esta clase de productividad y además anclándola en el contexto de pandemia, en el contexto nacional y en el contexto de las firmas, como te pedimos. A continuación vamos a dar lugar a la visión de los actores sociales, infaltable para esta temática. Por el sector sindical expone Pedro Guasiesco. Estás, Pedro, ¿no? Porque no te veo. Estoy. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Pedro. Pedro es ingeniero electrónico, durante 3 periodos estuvo al frente del Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos y en su conducción logró, según fuentes, el único convenio con cláusula de participación de las ganancias. Es secretario de Interior de la CTA de los Trabajadores y secretario general de la Federación de Trabajadores de Energía, Industria, Servicios y Afines, la FETIA. En junio de este año, por si fuera poco, el gobernador Kicillof lo nombró como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. En un reciente evento que organizamos desde el CETID, Pedro hizo una exposición muy detallada sobre el impacto, las dificultades de la participación de los trabajadores en el nivel de la empresa, en el nivel de las firmas. Hoy le hemos pedido que no solo se refiera a ese diálogo, sino también lo llevamos a un marco más amplio, en el cual le pedimos cuáles son las expectativas y las propuestas del sector sindical frente a la presente convocatoria al diálogo, al acuerdo del Gobierno Nacional. Gracias, Pedro, adelante. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Beatriz, Carlos, a la Marta, bueno, el resto no voy a nombrar a todos porque hay muchos amigos y amigos presentes. Me parece que con respecto al diálogo social, en lo particular en mi caso he sido particularmente siempre impulsor. Me ha tocado el honor de estar en el Consejo de Salario desde que siendo ministro Carlos lo impulsó hasta casi durante gran parte salvo en el periodo de Macri, siempre he estado en el Consejo de Salario participando por la CTA e impulsando siempre en el trabajo de comisiones la necesidad de instaurar los consejos económicos sociales, un poco a la imagen y semejanza del modelo europeo, y obviamente consolidar el diálogo tripartito y impulsar inclusive todo lo que tenga que ver con la cadena de valor. Estoy convencido de eso, creo en eso, pero bueno, siempre sujeto a que tiene que haber de parte del poder político los lineamientos principales. Pensar que de alguna manera los actores sociales los juntamos y se ponen de acuerdo y funciona, lo único que hace es consolidar la zona de confort. Digamos, siempre tiene que haber
alguien que, bueno, en base a la voluntad popular, manifieste claramente a dónde queremos ir. Entonces, este me parece que es el primer problema de discusión en un Consejo Económico Social, es qué tipo de país queremos, ¿no? Entonces hay una gran discusión que trasciende varios sectores, por lo menos del Frente de Todos y gran parte de la sociedad, en el sentido de qué tipo de Argentina visualizamos con el tema del mundo del trabajo. Y obviamente ahí aparece la cuestión del salario, la cuestión del empleo, la cuestión de la productividad, asociada una con otra de una manera casi como un baile, una danza que si uno toca uno afecta a la otra. Entonces, en este esquema me parece que el modelo que nosotros deberíamos pensar es un modelo de un país con salario alto. Ahí rescatar algo de lo que fue la última parte del siglo XIX y principio del siglo XX, no con el modelo social que regía esa etapa y económico de relacionamiento con el Imperio Británico, de país que producía materia prima, pero sí había un aspecto que era el tema del salario alto, que me parece que fue uno de los impulsores del desarrollo de Argentina, que la hizo poner como una economía muy importante en el sexto lugar. Entonces nosotros tenemos que volver claramente a esa situación. Ahora, para poder hacer esto es un proceso que no es fácil, y en esto la cuestión del diálogo social aparece como un elemento determinante. Si nosotros en las grandes empresas no tenemos, si no avanzamos en la democratización del lugar de trabajo, que esto es un poco lo que hemos hablado en otra oportunidad, y usamos herramientas como la cogestión, la participación en el directorio, la participación en la ganancia, los comités mixtos de seguridad e higiene, las cláusulas de inclusión de géneros y otras temáticas, no vamos a poder avanzar ni una sociedad más igualitaria y que se esté en condiciones de poder repartir los beneficios de un sistema productivo y de la productividad. El otro elemento es el tema del diálogo social, también a escala, pero ya a nivel de lo que tiene que ver con las economías regionales y con la pequeña y mediana empresa, para ver un poco cuáles son las necesidades. Hasta hace un año atrás lo escuchábamos decir a Trump que Estados Unidos estaba en una situación de un país del tercer mundo por la infraestructura que tenía. Y sí, comparado con China eso es cierto, o sea, una de las cosas por las cuales China ha mejorado su productividad, su competitividad, su calidad, y ha crecido el nivel de empleo y ha producido inclusión social, que la está llevando en este momento a decir que va a eliminar la pobreza extrema para este año o el próximo, tiene que ver con la inmensa inversión que se hizo desde el Estado en todo lo que es la infraestructura logística, también en la cuestión de educación, desarrollo de ciencia y tecnología, y de poner el país en el desarrollo de los principales vectores tecnológicos. La Argentina en esto tiene una posibilidad. Nosotros y el sector sindical tendría que ser uno de los que más promueva todo lo que tenga que ver con el desarrollo nuclear, con la electrónica, con el desarrollo de la inteligencia artificial, con las nuevas materiales que se usan, la impresora 3D, o sea, usar la infraestructura de educación, el capital acumulado de décadas de la Argentina en el sistema educativo, que es de un nivel de excelencia, y ponerlo al servicio del desarrollo de todas estas cuestiones. Esto obviamente es muy difícil que se pueda producir como una consecuencia en el diálogo social entre empresarios y sindicatos, porque también está la tensión o la necesidad de mantenerse en las cosas que se conocen, porque avanzar en alguno de estos temas significa salir de la situación que conocemos y empezar a abordar temas que no lo conocemos. Entonces, en esto me parece que es importante el tema del debate, y se tiene que hacer a nivel nacional, porque ahí también implica algunas cuestiones que tienen que ver. El país tiene una estructura de déficit en dólares en determinada área, entonces esto genera un debate. Perdemos dólares en el sector automotriz, en la electrónica, en el sector de la energía y en el turismo. Bueno, ¿qué hacemos con estos sectores para no perder esos dólares y poder consolidar nuestra economía? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos hacer para desarrollar en ese tema? ¿En cuáles cosas nuestro país es fuerte para tener una inserción a escala global en determinada área? La fantasía de querer hacer de todo, absolutamente de todo en todas las áreas, me parece que en el mundo globalizado del día de hoy, un país como la Argentina debería desaparecer de nuestros análisis, ¿no? O sea, deberíamos centrarle en las cosas en las cuales estamos en condiciones de poder impulsar un fuerte desarrollo. Hay áreas que son evidentes, o sea que la Argentina produce satélites, puede desarrollar plantas nucleares, desarrolla productos biotecnológicos,
puede también avanzar en cuestión de nuevos materiales, puede tener un fuerte impulso que no se entiende por qué no lo hace hasta ahora, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial y el uso de los datos como insumo para poder producir productos y desarrollar y potenciar nuestra economía. Pensemos solamente qué significaría en nuestro país una red de banda ancha de 5G al servicio de los pequeños productores, de los comerciantes, de los que están produciendo en Jujuy, o de un artesano que produce en el Bolsón, o un productor que está en el medio de la meseta de Santa Cruz o en el centro de Corrientes. Ese es el camino. Después, obviamente, cuando se encuentra el tema de la productividad, empieza a haber sectores que por ahí no son sustentables, ¿no? Ahí tendríamos que nosotros pensar en la mesa de diálogo social en un poco el modelo de Japón. Japón, así como es un país que está lleno de robots las plantas y tiene una producción industrial de primer lugar, no creo que haya acá nadie que tenga duda de esto, con respecto al avance tecnológico y a la mejora de productividad de Japón, pero a la misma vez Japón tiene la capacidad de sostener actividades artesanales que se hacen en los pueblos, un productor del bote como se hacía en 1000 años, y eso es sostenido del aparato productivo, es sostenido del Estado, y los empresarios lo entienden, y los sindicatos lo entienden y lo admiten y lo protegen, porque, por ejemplo, hacer un bote de madera con las tecnologías de hace 1000 años atrás, y bueno, ese pobre hombre que hace ese bote, si no es sostenido de la infraestructura del Estado, va a dejar de hacer el bote y se va a morir de hambre. Entonces, ese tipo de cosas, y con eso se mantienen actividades que son necesarias, proteger, sostenerla y mantener. La otra cuestión tiene que ver con la economía autogestionada. Nosotros vemos la economía autogestionada como si fuera la cenicienta del sistema económico. Y me parece que esto es importante en el diálogo social, instalarlo como que es un instrumento más del desarrollo. Cómo generamos las herramientas, las estructuras que permitan hacer evolucionar la economía autogestionada y solidaria, y un poco mirar al modelo danés, al País Vasco con el modelo ¿cómo es de Mondragón? O mirar un poquito otras experiencias que son exitosas y que tienen resultados. Entonces me parece que en este tipo de cosas tendremos que profundizar el diálogo social, y en ninguna de estas se escapa el tema de la productividad. Yo acá voy a aprovechar por mi nueva tarea, poner un ejemplo en el cual debería discutirse el tema de productividad, y aparece algunos señores empresarios defendiendo una postura conservadora que va en contra de la productividad, en contra de la reducción del costo de la logística y en contra de mejorar nuestras vías navegables. Y la posición de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y que sigue la Cámara de Puerto Privado. Y algunos gobernadores también. O sea, cuando se hizo el diseño de la hidrovía, estaba el 90% del transporte fluvial llegaba hasta el puerto de Buenos Aires. No había barco, había muy poco lo que llegaban, eran los de YPF con combustible, que llegaban a los puertos de Santa Fe o de otro lado. Con la hidrovía, con la privatización, que ese es un tema, se armó el sistema de la hidrovía, el sistema de peaje, y resulta que se diseminaron los puertos privados por todo el Paraná, con inversiones privadas, por supuesto respetables, aceptables, hasta para de alguna manera felicitar al capital privado por esas inversiones. Y ahora, hoy en día, si queremos mirar, el 45% de la carga pasa por Buenos Aires. La mayoría de la carga está en el punto de equilibrio económico de la hidrovía, hoy está al norte de Rosario. Entonces, ¿por qué no vamos a modificar el costo de la tarifa? ¿Por qué los señores empresarios piden la tarifa plana en vez de aceptar que la cuestión del costo de esa hidrovía sea trasladado y que esos recursos del peaje servirían para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con la hidrovía de Santa Fe al norte o el Canal Magdalena y integrar nuestro país? Cuestión que después llevaría a una mayor reducción de costo, porque si tenemos la hidrovía para usar en forma efectiva, podríamos tener líneas navieras, con lo cual los costos de logística se reducirían por lo menos al 50%, se podría mejorar la capacidad de transporte, que también mejoraría nuestra capacidad de insertarnos al mercado global. Bueno, de estas cosas hay que hablar. Entonces, y en esto me parece que a todos los sectores, y aquí es donde el Estado, con el gobierno dentro del Estado,
tiene un papel clave para, de alguna manera, determinar cuáles son las líneas a trabajar. En cuanto a las expectativas que me planteaba Beatriz con respecto al diálogo social actual, yo creo que estamos en un momento de suma tensión, o sea, estamos en un momento en el cual hay un sector que está pidiendo la renuncia. Después del ministro de Economía logró un resultado estupendo en la negociación con los acreedores privados, ahora le pedimos la renuncia y quieren que venga otro para hacer una mega devaluación. Mega devaluación que va a traer pobreza, que aparentemente va a facilitar a 4 o 5 grandes productores casi monopólicos de aluminio, acero, cemento o alguna otra cosa más, quedarse con una gran parte de la renta del país. Bueno, tenemos que escapar de esta trampa. O sea, no podemos buscar la mejora de la productividad a través de ventajas cambiarias, a través de artimaña financiera o a través de instrumentos que no mejoran realmente la cuestión de la economía. Lo que mejora la economía es una mejora de la productividad real. Lo que mejora la economía es un crecimiento del salario que permite una mejora contundente del mercado interno y eso a la vez genera todo un circuito que nos posibilita las inversiones necesarias para mejorar el capital de trabajo en las plantas y en los sectores y tener entonces sí un sistema económico competitivo. Y lo que mejora la economía es la infraestructura de servicios, o sea, no solo el tema de la energía, de cualquiera de sus factores, el servicio, el transporte, y obviamente todo lo que tiene que ver con el mercado electrónico, o sea, eso es clave. Entonces, para esto, y me parece que es un poco lo que tendría que ser como el motivo de la discusión en una agenda de diálogo social, que entonces nos permitiría pegar un despegue, producir un despegue, y a la vez escapar a las continuas trampas que nos meten década tras década entre un modelo de país que ya no existe y otro modelo de país que no se puede sostener. El que ya no existe, digo, me parece que a los señores empresarios del campo, de los que quieren seguir viviendo de la renta del campo y de la producción de los commodities agrícolas, digo, hay que decirle que acá a 15 o 20 años se van a producir con productos biotecnológicos lo mismo que produce hoy en el campo, sea carne, o sea cebada, o sea soja, se va a producir en lugares que hoy ni siquiera se tienen en cuenta. Entonces, en ese momento, si no se hicieron los cambios, la ventaja circunstancial que tienen estos sectores económicos al día de hoy, si el país no se desarrolla, si no crece el mercado interno, si no se reconvierte en un país industrial, productor de ciencia y tecnología, también van a terminar perdiendo sus beneficios y sus ventajas que las mantienen hasta ahora, por este tiempo, pero que no se va a poder sostener mucho tiempo más. Entonces, en este sentido, me parece que desde el punto de vista sindical, tendríamos que tener una actitud mucho más activa con todas estas cuestiones para poder avanzar en la mesa del diálogo social con posturas claras. A veces el tema de productividad en el sector sindical, en la mesa chica te dicen que sí, que está todo bien, pero muy pocos se animan a hablar del tema de productividad claramente delante de los trabajadores. Y la única forma de avanzar este tema es que hay que conversar con los trabajadores, hablar claramente de este tema, explicar realmente dónde están los beneficios y, por supuesto, si hay mejora de productividad, luchar y pelear y condicionar y dialogar para que esos beneficios estén también al servicio de los trabajadores y conjunto de sociedad. Ese es el trabajo difícil, o sea, es más fácil decir llevamos un aumento salarial del 30% con una inflación del 32%, que ponerse a discutir con una situación de inflación de 2 o 3 puntos, cómo mejoramos el salario real 3 o 4%. Digo, eso es más complicado para el discurso que tenemos en nuestra tradición. No sé quién decía hoy, digo, tenemos sindicatos, nuestro compañero Sebastián, que, claro, que planteaba, sí, ahí estás, que planteabas que bueno, que resulta más cómodo hablar de las cosas de todos los días y no sumergirse en esto que es clave, ¿no? Yo creo que en esto hay que recordar siempre, lo planteo siempre, no vengo del peronismo, pero
siempre lo recuerdo, el Congreso de la Producción del segundo gobierno de Perón, y cómo los sectores sindicales peronistas, obviamente estaban los que estaban afuera del peronismo lo combatían, pero del sector propio se combatió, no se entendió, no se comprendió la situación que estaba en Argentina, que si la Argentina no crecía de productividad, si no avanzaba, eso iba a tener un costo económico y social, y obviamente después se tuvo un costo político en el 55. Entonces, en estas cosas me parece que los principales que deben estar discutiendo el tema de la productividad son los sindicatos y los trabajadores. Y la verdad que si no lo hacen, le están fallando a su propia clase. ¿Listo, Pedro? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sobrecumplida la consigna. Además, bueno, aclaro porque, no sé, en la exposición de Pedro hay muchas propuestas, incluso para, por ejemplo, el ámbito de las mesas sectoriales. Y esta reunión va a quedar, junto con reuniones anteriores, grabada en el canal del grupo. Después ya al final el anuncio lo harán Marcelo, Susana. Bueno, por la parte empleadora, en representación de la Asociación Forestal Argentina, que es una asociación que integra empresas y productores del ámbito de la forestal y del foresto industrial, nos acompaña Claudia Peirano. Claudia, directora ejecutiva de esta asociación, la FOA, desde el año 2004. Es contadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos, máster en Economía Agrícola de la Universidad de Missouri y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Princeton. El diálogo social en la formación profesional, muy promovido durante la etapa 2003-2015 y documentado en un informe del Ministerio con la OIT del mismo año, se retoma hoy con la reciente resolución de creación de la Comisión Tripartita de Formación Continua. No sé si estará por allí Edith Vick, que es la responsable del área y que tiene algo que ver con esta comisión. En ese marco, Claudia, desde la Cámara y con las contrapartes sindicales del sector, de la actividad, participó activamente, se asoció, digamos, a todo este esfuerzo, sobre todo en los consejos tripartitos sectoriales, y hoy continúa, ese diálogo continúa gestionando desarrollo de competencias, gestionando cuestiones de salud y seguridad, cuestiones como de ambientales, me contaba el tema del manejo del fuego, que hoy es tan crítico en esta coyuntura. Entonces, para Claudia la pregunta es si puede sintetizar los resultados, las dificultades, los temas pendientes de ese diálogo que se desarrolló en forma tan continua, digamos. No sé si habrá muchos casos, muchos sectores que puedan dar cuenta de esta situación. Y, por otro lado, si les interesaría a ustedes como sector participar de esta convocatoria, la mesa sectorial, como la que se están anunciando desde el gobierno en el marco del acuerdo social. ¿Cuáles serían en ese caso los ejes, las propuestas que llevarían como sector? Gracias, Claudia. No, gracias a vos, Betty. Yo traje una presentación, porque ya sabía más o menos por el lado que iban a venir las preguntas, porque la verdad que lo que fue este proceso de 15 años fue un proceso muy rico, en donde el diálogo social realmente fue el aceite que permitió el engranaje, y paso a compartir pantalla previamente para darle un especial saludo al doctor Tomada, quien se va a ver algunas de las filminas que ya vio durante cuando era ministro, y ahora se va a enterar cómo es que seguimos trabajando en esto. Así que sin duda el doctor Tomada es parte del corazón de lo que fue este sistema, junto con, bueno, Mónica, Susana y demás que la mayoría de ustedes conocen. Entonces, vamos a ver si puedo compartir esto sin problema. Y les cuento un poquito. Perfecto. Cómo estamos. La pregunta que nos convoca es si es posible un diálogo social con más igualdad y mejora en la productividad. La respuesta, se la digo ya, es sí, pero.
hay varios peros que podemos, creo que, trabajar con esto. Y el eje de todo esto es, como decíamos, el diálogo social. Y acá yo voy a hablar del sistema de formación continua y certificación de competencias laborales, que fue una forma de darle propósito y agenda al diálogo social. Ese diálogo, o para, digamos, convocar al tema de la certificación y de la formación continua, lo hicimos dentro de todo lo que era la cadena foresto-industrial. Por lo tanto, estábamos AFOA y UATRE. AFOA es la asociación forestal que nuclea todas las empresas, digamos, forestales e industriales también. FAIMA, que es la Federación Argentina de la Industria de la Madera, junto con USIMRA, que es el gremio, el Sistema Nacional ahora de Manejo de Fuego, y la RITIM, que es una red de instituciones de trabajo, de capacitación. Le contaba a Betty yo la anécdota de la primera reunión. Me acuerdo que estábamos con Mónica Esladoña, con Susana Barazatián, primera vez, yo recién llegaba a Buenos Aires de Misiones, primer año en AFOA, nos sentamos, estaba la gente de UATRE, entonces, nada, yo dije como para romper el hielo, bueno, en AFOA nos interesa mucho las políticas vinculadas a recursos humanos. Entonces el de UATRE me mira y me dice, para ustedes son recursos, para nosotros son trabajadores. A partir de ahí yo me di cuenta que tenía que empezar a rebobinar y a repensar las palabras y la forma de diálogo, en donde había distintas formas, y tenía razón, nunca más utilicé el término capital humano tampoco a partir de ahí. Pero bueno, ¿de dónde partimos en ese año 2004? El sector forestal era el segundo en accidentes laborales en el país, con alta informalidad, alta rotación, bajos niveles de escolarización formal y una mayoría de esos trabajadores provenientes de hogares vulnerables. Hicimos una encuesta después de la primera tanda de evaluación sobre 400 casos, y lo que nos mostró esos 400 evaluados del sector forestal era que el 38% tenía primaria incompleta, 42% como máximo nivel educativo, 42% primaria completa, o sea, teníamos un 80% de nuestros trabajadores habían alcanzado solamente la escolaridad primaria. ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo? Bueno, identificamos 3 niveles en las condiciones de trabajo. El motosierrista de gestión alta, esta es una foto sacada en situación de evaluación del trabajador, o sea que esta era la forma en que la persona tenía que presentarse y estar disponible, digamos, para una evaluación de motosierrista. Este es un motosierrista de gestión media, y este es un motosierrista en gestión baja. Háblenme de productividad. ¿Estamos? O sea, este es el tipo de cosas que uno cuando va y dice, bueno, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de productividad? Estamos hablando de esto que se repite en muchísimos sectores de nuestro país. Y cómo sacamos a esa gente y la llevamos a ese sistema de gestión alta. Bueno, la herramienta de intervención era este sistema de certificación y formación basadas en competencias laborales, que no me voy a explayar demasiado, porque la mayoría de ustedes son expertos, pero para aquellos que no lo saben, lo que hace el sistema de certificación tiene la norma de competencia como corazón, en la cual se hace toda una descripción de las competencias, saberes y demás que necesita un trabajador demostrar para ser acreditado o ser considerado competente, con un sistema de evaluación, de certificación, digamos, con un sistema de formación y vínculos con otros sistemas. Rápidamente, la normalización establece los estándares mínimos de conocimientos, la evaluación es un sistema propio del sistema,
donde se forman evaluadores para la evaluación de trabajadores en situación laboral, se hace la certificación, donde se crean los organismos certificadores, y todo un sistema de formación continua y formación compensatoria con diseño curricular y de material didáctico de acuerdo a la norma, capacitación y red de formadores. Esta es una foto nada más que de la primera tanda de normas que hicimos en su momento, para que vean la complejidad de actores que participaron en el proceso de normalización. En ese momento era de motosierrista y de preparador y aplicador de agroquímicos, y acá no están los que participaron en los de combatientes de incendio. Se crearon 3 organismos certificadores, AFOA-UATRE, el organismo certificador de la madera, FOA-FAIMA y USIMRA, y el de organismo de combatientes de fuegos con el Sistema Nacional de Manejo de Fuego. ¿Qué es lo que se logró entre el 2004 y el 2020? Bueno, ya se van normalizando 15 roles del sector forestal, para que aquellos que no conocen, o sea, estoy hablando motosierrista, plantador, podador, etcétera, o sea, son roles. 4 en manejos de fuego, 11 en industria de la madera y mueble, 6 en construcción con madera, que son los últimos que se hicieron. Se han formado más de 100 evaluadores en distintos roles, se han elaborado los diseños curriculares y materiales didácticos de todos los roles normalizados, salvo lo de construcción con madera, que en estos momentos tenemos un proyecto en el Ministerio para financiar esto, y se han formado más de 400 instructores o docentes en los institutos de formación profesional. ¿Cuántos trabajadores se han evaluado? Bueno, llevamos evaluado alrededor de 7.500 trabajadores forestales. En una población, digamos, hoy formal de unos 10.000 trabajadores, la verdad es que tenemos un alcance realmente muy importante. En combatientes de incendio 840, y en industria de la madera no pudimos pasar de los 360 que hicimos allá por el 2008, y después les voy a contar por qué. ¿Algún resultado claro? Los accidentes laborales del sector forestal, que les decía que en el 2003-2004 éramos el segundo más alto en el país, después de construcción, con con una incidencia de 200 trabajadores accidentados cada 1000, lo bajamos un 50% al 2011. Hoy, este es un trabajo que hicimos especialmente para el Congreso Forestal y para FAO, por eso sigo usando el mismo gráfico, y está publicado, quiero decir, pero hoy estuve mirando y el sector forestal está igual que el agrario y un poco menor, casi menor que el promedio de agricultura. Este impacto, que fue muy importante, también fue acompañado por impactos cualitativos, o sea, hubo una demostración de mayor empleabilidad de los trabajadores certificados, una dignificación del trabajador y valorización de la experiencia laboral, o sea, la entrega de las credenciales a los trabajadores son actos que han sido muy emotivos. Tenemos referencias de los trabajadores de cómo se han sentido valorizados a partir de esto. Se colaboró muchísimo para articular entre el sistema de capacitación formal y el sector productivo, por pertinencia y actualización de los saberes que se requerían para los cursos. Hubo articulación con el INET para el desarrollo de las figuras formativas que se incluyeron en el nomenclador nacional a partir de las normas laborales, y ha habido múltiples acciones conjuntas con los gremios y otros actores, o sea, realmente hemos generado, una anécdota. Este año nació el hijo varón de Fabián Espósito, que es el secretario de USIMRA. Tengo la foto del bebé recién nacido que me lo mandó el WhatsApp para decirme Claudia nació. O sea, tenemos una relación muy cálida con él, con Ignacio Salum, que creo que andaba por ahí,
Este año, para que vean lo que es el poder del diálogo, el sector nuestro fue el primero que emitió la guía de prevención del COVID en el trabajo forestal, que fue un trabajo conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, UATRE y AFOA. En la presentación estuvo Ayala haciendo, digamos, dándole el apoyo a este tipo de cosas. Y otra cosa, por ejemplo, de este año es el programa de inclusión de jóvenes sin trabajo en Misiones, también en diálogo con el municipio de Banda y Esperanza, las agencias de empleo, Arauco como es un poco el articulador de esto, y AFOA. Estos chicos sin trabajo, lo que se ha hecho es una capacitación por competencias, una experiencia laboral y después se los certifica. Ellos de modo propio han creado brigadas ecológicas que son las que están trabajando junto con las municipalidades para la recuperación de veras de arroyos y otros trabajos vinculados al tema ambiental. ¿Cuáles son los factores de éxito para este diálogo y para la implementación de este sistema? Bueno, esto corre por mi cuenta totalmente. Primero, creo que desde el principio hubo una política pública clara y la continuidad de un equipo excepcional. Realmente el equipo que tuvo el ministro de Tomada durante su gestión tiene que ser uno de los mejores del mundo. Y se notó. Tenía presupuesto y apoyo político, y permitió legitimar todo el proceso de diálogo, poniéndole a ese diálogo propósito y agenda. Realmente, al tratar de hacer esto sin el paraguas, digamos, del Ministerio de Trabajo, yo creo que hubiera sido imposible. Por la parte empleadora, bueno, por la parte forestal, la verdad es que el activo que tenía FOA es que había dentro de su directorio empresas muy preocupadas por los riesgos laborales, que ya conocían el sistema de certificación de competencias. Estoy hablando de 3 empresas chilenas específicamente, y que ya conocían el sistema de certificación y el buen desempeño que tenía ese sistema en Chile, y demandaron que AFOA se involucre lo más posible en este sistema para poder atender el tema de los riesgos laborales que a todos nos tenían muy preocupados. Y se permitió la expansión porque involucraron a toda la cadena, digamos, especialmente de servicio forestal, y ellas mismas solicitaron que el 100% de los trabajadores de esas empresas estén certificadas. Por la parte gremial, hubo un acompañamiento y trabajo conjunto en todas las instancias. Como les decía, hemos desarrollado con UATRE y USIMRA una relación casi de amistad, le diría, que nada, nos pasamos las cosas, ya tenemos una confianza que yo le digo, o ellos me dicen, mira, hay que hacer tal cosa, vamos y lo hacemos, no tenemos ningún problema, porque realmente hemos desarrollado muchísimas tareas en forma conjunta y pudimos desarrollar ese nivel de confianza. Y un equipo de trabajo que me acompaña y que nos acompaña también a todos, de gente muy comprometida y apasionada, y ahí hablo de Liliana Zuck, de Misael Bustos, aquellos que la conocen y demás. ¿Cuáles son los factores que dificultan el diálogo y el sistema? Y ahí le digo por qué no avanzamos más que en esos 380 evaluaciones en la parte de madera. En este caso, el sector empleador ve al sistema de certificación de trabajadores como una amenaza. Nos lo dijeron varias veces, o sea, el peligro de que soliciten mayor salario, o que una vez que el trabajador es certificado, trabajadores o trabajadoras se vayan a otro lado, perderlos. Y después hay una dificultad cierta de evaluación en situación de trabajo en pymes. En el caso de manejo del fuego, la mayor dificultad es la discontinuidad en los coordinadores de manejo de fuego, que rompe el diálogo y el trabajo conjunto. Desde el 2006 hasta ahora, me puse a contar 8 coordinadores diferentes,
cada vez que cambia la coordinación hay que empezar de cero nuevamente, explicar de qué se trata, por qué es importante y demás. Entonces eso realmente es un problema. Ahora, el principal factor para que el diálogo no exista y no llegar con un sistema como este de certificación es la informalidad laboral. Nosotros hemos podido tener todo este impacto, digamos, en el sector formal. En el sector informal es muy, muy difícil, y el tema de la informalidad laboral tiene que ser un tema crucial en Argentina. ¿Cuáles son los temas pendientes? Bueno, comenzar el diálogo entre la Secretaría de Empleo y el Ministerio de Ambiente para avanzar en el sistema de certificación de competencia de los combatientes de incendio. Este no es un tema menor. Estamos entrando en una zona de riesgo, o sea, ya estamos, digamos, en alto riesgo de incendios. No hay digamos, ninguna señal que esto vaya a ser menor ni en los próximos meses ni en los próximos años. Lo que nos pasa es que cuando se producen incendios importantes mandan bomberos voluntarios al campo que no tienen la menor idea, y entonces la gente nuestra, digamos, la misma gente del sistema de manejo del fuego que son profesionales, tratan de ponerlos en zonas que no hagan daño, digamos, pero no pueden colaborar. Entonces, este sistema es ideal para poder poner en un mismo nivel a todos aquellos que vayan a atacar los incendios. Bueno, segundo, crear centros de evaluación de trabajadores para poder incluir a trabajadores desocupados. Por ir terminando, ¿cómo? Claudia, por ir terminando, sí. Porque gracias. Este es lo último. Y fortalecer el sistema para dar alternativas de formación continua y reconocimientos de competencias y saberes. Y acá viene la última pregunta que me hiciste de propuestas del sector. Y ahí, ya que viene después de mí el señor Navarro, yo creo que este sistema es un sistema que es altamente eficaz para la inclusión de personas desocupadas a través de la formación de competencias y la certificación. En el caso de construcción con madera, por ejemplo, se podría hacer una mesa de diálogo entre la Secretaría de Empleo, Desarrollo Social y el Ministerio de Hábitat para implementar un sistema de formación con certificación de competencias laborales de personas desocupadas que integran a organizaciones como el Movimiento Evita. Se tiene la infraestructura, se tienen las normas, desde el sector tenemos toda una disponibilidad de red de formación y un sistema que está disponible si se lo fortalece y se le da contenido como para dar soluciones actuales a las situaciones que pasan hoy. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Como dicen por ahí en el chat, excelente disertación. No solo por la forma, por la organización de la presentación y cumplimiento de las consignas, sino también porque, bueno, ver en vivo un diálogo de un modo continuo y la cantidad de impactos y resultados es la verdad que una actividad que está muy bueno para presentar justo hoy y para ser tomada tanto para las experiencias que van a iniciarse de la comisión tripartita o para las mesas sectoriales. Sin duda es un ejemplo para tomar como efecto de demostración, así que gracias de nuevo. Bueno, y ahora al cierre del panel interviene Fernando Chino Navarro, abogado, referente del movimiento Evita desde el año 2004. Tiene una importante trayectoria como dirigente político, ocupó cargos electivos en legislaturas municipales, fue 3 veces electo diputado en la 3ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires, ocupó también cargos en el Partido Justicialista y fue sin duda un gran
protagonista desde los orígenes del proyecto liderado primero por Néstor Kirchner y después por Cristina Fernández. Y lo hizo desde la militancia política y social, ejecutiva o desde la labor parlamentaria. Hoy el Chino es secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias del Gobierno Nacional. Y las preguntas para tu disparador, digamos como disparador, Chino, son las siguientes. ¿Cuál es la visión desde los movimientos sociales de la participación de las y los trabajadores en ámbitos de diálogo social institucionalizado? Hace unos años se creó el Consejo de la Economía Popular. ¿Podrías hacer mención, contar cuáles fueron los objetivos? ¿Y es factible, es deseable la representación del trabajo de la economía popular en los ámbitos clásicos de las relaciones laborales? Me refiero a, entre otros, a la acción colectiva, el Consejo del Salario, el Consejo Económico y Social. ¿Cuál es tu visión de la reciente convocatoria al diálogo social? Bueno, adelante, Chino, no te veo, pero espero que estés silenciado. Hay que tengas el micrófono abierto. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias por la convocatoria, Beatriz, muy generosa. Primero, 2 o 3, tengo 15 minutos, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, Chino, hola. No, 15 minutos. Perfecto. 15 minutos. Sí, escuché. Primero, yo integro el movimiento Evita, que es un movimiento político con un fuerte componente social. No vengo de la militancia social, vengo de la política en el sentido tradicional. Milité a principios de los 80 en el Partido Intransigente, luego me echaron por peronista y me sumé al peronismo en Lomas de Zamora, y acá andamos. Pero la verdad, en los 90, cuando veía los primeros piqueteros, los primeros cortes de ruta, las primeras expresiones sociales de lo que luego serían las organizaciones populares, las organizaciones sociales, la economía popular, no entendía ni qué hacían, ni a qué se dedicaban. Me parecía que era una realidad, a pesar que nuestra agrupación en Lomas tenía una profunda militancia territorial. Nosotros siempre en los 90, creo que fue lo que nos salvó, hasta psicológicamente, nunca dejamos de militar en los territorios, pero no entendíamos de qué se trataba. Y hubo 2 personas que me fueron guiando en ese aprendizaje, que aún está a mitad de camino porque es mucho lo que no sé. Uno es Emilio Pérsico y otro es un laboralista, que muchos de ustedes conocen. No voy a hablar en tiempo pasado porque, a pesar que no está, creo que tenemos que pensar de él en tiempo presente. Es Oscar Valdovinos. Y el aporte de Oscar Valdovinos fue muy importante porque fue el que le empezó a dar algún método, algún sistema, alguna teoría a esa idea de la economía popular, a esa idea de las organizaciones sociales, que era muy aluvional, muy desordenada, muy contradictoria, que lo sigue siendo hoy, porque es un fenómeno novedoso. Yo escuchaba atentamente las exposiciones y le escribía a Beatriz, digo, ¿qué quieres que diga? Porque, por supuesto, todo lo que dicen yo lo comparto, más allá de que soy abogado, pero recibido de grande más por cumplirle a mi padre, que fue el que quería que fuera abogado, que por... No sé si quería ser abogado. Ahora, si tuviera que empezar a estudiar, creo que no estudiaría abogacía, más allá que me encanta, sobre todo lo que estudié de grande, porque de chico no entendía nada y estudiaba de memoria, con lo cual aprendía bastante poco, salvo lo que me interesaba, que era historia y política. Y comparto lo que se dice, pero me parece que se habla, que es un tema que a veces tenemos los políticos y tienen ustedes desde la cuestión laboral, de una Argentina que no contempla ni los informales ni la pobreza. Porque todos los institutos y todo lo que ustedes plantean no está vinculado a esa realidad, que ojalá nos equivoquemos, pero que puede terminar con 55, 50% de pobres todo este proceso de la pandemia, y con una gran informalidad. En nuestro gobierno
ahí lo veo a Carlos, que le mando un fuerte abrazo. Cuando nos fuimos creo que superábamos los 30 y algo, la informalidad. Y por eso me cuesta llevar un discurso o una idea que me sirva y que nos sirva para reflexionar juntos. Me parece que una de las cuestiones que tenemos que repasar es tener un diagnóstico común de qué Argentina tenemos. Porque me da la impresión que a veces hablamos de una Argentina, y yo mismo hablo de una Argentina que no existe más. Esa Argentina en la cual crecimos, esa Argentina que lloramos, de pleno empleo, homogénea, de sustitución de importaciones, de un mercado interno muy fuerte, no existe más. Se fue, explotó. La fragmentación que tiene Argentina, como cuando uno ve un documental de alguien que bucea en el Océano Pacífico. Todavía no saben cuál es la profundidad del Océano Pacífico. Yo no sé cuál es la fragmentación, seguramente debe haber estudios que pueden aportar más precisión. Y me explica que fue Claudia al final, que es una empresaria, quien hacía mención de la posibilidad de articular con las organizaciones sociales, con la economía popular. Y me parece que hay un problema de la política y del Estado que no vemos, me incluyo, más allá que sea levita, me incluyo, no es que yo la tengo claro, no vemos ni la magnitud de la pobreza ni la magnitud de qué es la economía popular. Es más, he escuchado a dirigentes, no me sorprende cuando lo dice un dirigente conservador o neoliberal, también lo he escuchado de algún dirigente, de un compañero progresista, incluso peronista, hablar de, pero ¿cómo estos están de los dos lados del mostrador? Refiriéndose a las organizaciones sociales, que Alberto Fernández ha tenido la generosidad de incorporar a muchos compañeros en distintos lugares del Estado. ¿Cómo están de los dos lados del mostrador? Y fíjense el término mostrador, como todos, sin querer o queriendo, por supuesto cuando digo todo estoy generalizando, porque hay honrosas excepciones, pensamos en el otro como el cliente, ¿no? Que viene a hacer un trámite, que viene a plantear algo. Y es como, yo me acuerdo, a principios del 2003-2004, queríamos entregarle subsidios a clubes muy humildes. Y en el área respectiva nos pedían, bueno, pero tienen que traer el balance del contador. No, pero esos clubes no tienen balance, ¿no? Son clubes, tienen una canchita, una chapa. Además, los pocos papeles tenían que se los llevó la última inundación. No, bueno, pero si no tiene el balance, nosotros no le podemos dar un subsidio. Obviamente no recibieron subsidio y creo que hoy, si vamos a hacer el mismo trámite, no lo cambiamos. Incluso nunca nos dimos cuenta de la profundidad del 2013 al 2015, con todo lo bueno que hicimos, de lo cual estamos orgullosos con las cuestiones que no pudimos resolver y cuestiones que ni siquiera podemos empezar a hacer. Porque también en el diagnóstico parece que nos falta ponderar la profundidad de la derrota que Argentina sufrió los sectores populares, no solamente en lo político, también en lo económico, social y cultural en la dictadura del 76. No tenemos bien definido qué es la pobreza estructural. Y quedamos enredados y medíamos y no medíamos y fuimos a la forma, casi a la cuestión secundaria y no a la cuestión principal. Yo no sé si alguien sabe cuánto es la pobreza estructural hoy en Argentina. Que ya la teníamos nosotros y que no pudimos atacarla. O la atacamos y no pudimos derrotarla. Yo recuerdo discutir, yo mismo creía, y también he discutido con compañeros, que con el crecimiento eso se resuelve. Entonces tiene valor los institutos que ustedes señalan, las leyes, todo lo que, el diálogo, cámaras, sindicatos. Pero esas personas hace décadas que están afuera y se van consolidando lamentablemente. Así que me parece que pensar un saber, hay que pensar instrumentos, hay que pensar políticas desde el Estado que contemple esa realidad. No que la mire en términos de planes sociales o programas sociales. Me parece que tenemos que tener una definición, y sería bueno que ustedes lo piensen con nosotros,
y que se expidan de que el plan social o el programa social, salvo en emergencia, es letal para una nación como Argentina. Quizás en algunos países del primer mundo ese ingreso universal puede ser que sea útil, no opino. Para la sociedad argentina es letal no tener trabajo. Desordena todo. La familia, o los restos de la familia que quedan en los barrios populares, pero que en definitiva es un hombre y una mujer que conviven con sus pibes, o la mujer sola. El trabajo ordena. Y además el trabajo le genera algo que es obvio, pero cuando yo era pibe y lo escuchaba no lo entendía. Le genera orgullo, le genera dignidad a la persona que se gana su salario, su ingreso con su esfuerzo. Y ordenar una familia es ordenar un barrio. Porque hoy tenemos una violencia social en ascenso en los grandes centros urbanos que nos enteramos de muy poco. Porque la televisión no tiene tiempo para mostrar las situaciones de violencia social, salvo las cuestiones extremas o si hubo una cámara cerca. Lo mismo la inseguridad. Y en ese marco de degradación que sufre Argentina del 76, que salvo algún momento el plan austral, algún momento la convertibilidad, muchos momentos de Néstor y de Cristina, nunca pudimos revertir esa derrota estratégica y nunca pudimos reconstruir un modelo que lamentablemente, a pesar de nosotros, se extranjerizó y concentró más. Ni qué hablar de comparar números de trabajo, de pobreza, de participación del PBI, de lo que se les ocurra, de cualquier año de los 70, con los números actuales, los de hace 2 años, o los de hace 7 años, o los de hace 10 años. Si la economía popular, que también yo reconozco que es confusa, que a veces no la podemos explicar, Carlos nos ha sufrido tratando de explicar y a veces nos contradecíamos, y Carlos, además de ser muy lúcido, también es calentón y discutíamos, porque hay cosas que no tenemos claras. Lo es que sí sabemos que llegó para quedarse. Y a mí Oscar me lo dijo una vez sin decirme que era economía popular en los 90, cuando me daba el ejemplo de una persona en cualquier calle de la 9 de julio que el Trapito. Y me decía, esa persona, 96, 97, que no tiene horario, que se lo fija él el horario, que el ingreso lo determina él cuando juntó lo que tenía que juntar, se va. Que obviamente no tiene patrón, es un trabajo inventado eso de, o el pibe que hace malabares. Y yo lo escuchaba y digo, no, pero yo pensaba, pero esto se resuelve cuando tengamos laburo y crecemos y todo el mundo vuelve a trabajar. Y no es así. Podemos crecer 100 años al 8% y con esta matriz de distribución de la riqueza y esta concentración económica, va a seguir habiendo informales, seguramente menos, y va a seguir habiendo pobres, seguramente menos, pero muchísimo más de lo que había cuando Argentina era imperfecta, con problemas, pero mucho más justa que ahora. Obviamente no podemos volver para atrás, así que no sé cómo se construye para adelante. Lo que sí estoy convencido que el diálogo, como ustedes lo plantean, es imprescindible. Ustedes obviamente están hablando de un diálogo acotado a la cuestión laboral, a la relación trabajador, el rol del Estado, las distintas ramas empresarias o de la producción. Pero Argentina necesita un diálogo urgente. Así como el neoliberalismo quiso construir una Argentina sin pueblo, desde siempre, antes con el fraude, hoy habrá que analizarlo otro día por qué, ganando elecciones, con un caudal electoral importante en la última, nosotros tampoco vamos a poder reconstruir la Argentina diálogo mediante sin las empresas. Las que nos gustan más y las que nos gustan menos. Y entender que hay cuestiones que han cambiado, que tenemos que defender al trabajador, que tenemos que buscar la forma de que tenga mayor ingreso, que de a poco tenemos que ampliar y ver cómo metemos la economía popular en esta lógica donde no hay patrón, donde se inventan el trabajo. Algunos ya estaba inventado, yo estoy seguro que gente que cocina y vendía en el barrio debía existir ya de principios del siglo XX o fines del siglo XIX. No andaban los pastelitos el 25 de mayo vendiendo el pastelero, así que no es que es un invento de ahora. Pero ahora tiene otra magnitud, tiene otro impacto.
ese puede ser un horizonte para un argentino, me parece que no. En la transición, en la crisis, puede ser que te salve. Nosotros necesitamos la forma de meter a millones de argentinos en una Argentina distinta. Recién hablaba el compañero Guasesco, que además respeto y quiero mucho, de industria del conocimiento, tecnología. Los pibes de cualquier barrio no tienen ningún tipo de posibilidad de entrar a ese mercado, salvo que preparemos una Argentina que los considere, y para eso tenemos que verlos, tenemos que entender, tenemos que aprender. Ese es el desafío que tenemos, la política y el Estado, entender y aprender lo que está pasando en lo que está bajo el agua. Todo lo que nosotros vemos, lo formal, está arriba del agua. Después hay un país sumergido. La pandemia, irónicamente, nos va a hacer mucho daño, pero irónicamente coloca esa Argentina que no vemos, que está sumergida en la superficie. Y me parece que ese es el gran desafío que tenemos para poder transformar la Argentina definitivamente. Nuestro desafío es convocar un diálogo con un diálogo. Primero tenemos que tener unidad en nuestro espacio. La unidad no es unanimidad. La unidad es acordar una Argentina justa, que en 10 años tenga un dígito de pobres. Y a partir de esta definición, ver de qué forma podemos construir un modelo económico con un diagnóstico común. Pues no tenemos diagnóstico común. Respecto al mercado interno, respecto a las exportaciones, respecto al rol del campo, respecto a la industria del conocimiento, a cómo nos ubicamos en el mundo, la globalización, Estados Unidos, China, América Latina, no hay. Tenemos que sincerarnos, no tenemos una mirada ideal, igualitaria. Parecida sí, y a veces diferente. Bueno, para tener un diagnóstico que nos dé fuerza y poder consolidar este espacio y ampliarlo socialmente más allá de las elecciones, con sectores pyme, con sectores del trabajo, intelectuales, nos voten o no nos voten, pero que tienen una mirada del Estado, de la solidaridad, de la igualdad, del bien común. Y después tener que entender que en esta etapa democrática no hay otra forma que acordar mediante un diálogo responsable con otros sectores que no nos quieren y que nosotros tampoco queremos, que no desconfían, nosotros también desconfiamos, que se han aprovechado de todas las crisis siempre del pueblo, pero son los actores que están, son los que tenemos en esta realidad social, política e institucional. Yo confío mucho en la racionalidad del pueblo argentino. Yo creo que el pueblo está para más. Me parece que los dirigentes tenemos que animarnos a marchar al rumbo del pueblo. A veces estamos más atrapados en nuestra lógica, en nuestra pequeña expectativa, en nuestra pequeña o gran necesidad, porque puede ser gran también, no solamente pequeña, pero digo pequeña porque no comprende al todo. Y hoy esta crisis, que es la más grave del mundo de 1945 a la fecha, es la crisis más grave después de la Segunda Guerra Mundial, exige que los dirigentes piensen en el todo y que entendamos que se marcha al ritmo del más lento, no se marcha al ritmo del más veloz. Entonces ahí sí creo que la economía popular, que puede ser en la primera instancia pico y pala, y la agricultura familiar, y la economía del cuidado, y los vendedores ambulantes, y los textiles que están trabajando fuera del mercado formal, y otros trabajos que se van inventando los compañeros y que van a ir surgiendo. Nosotros tenemos la obligación de generar ese trabajo para contener en lo inmediato, pero más adelante dar un salto de calidad, de capacitación. No sé si se incorporarán todos a la economía formal, no lo sé. Lo que sí sé es que tiene que haber condiciones mínimas de dignidad, de ingreso, de condiciones de vida, y que el Estado tenemos que aprender, y desde los gobiernos y de la política aprender con ellos este proceso, que no le vamos a enseñar. Me estoy pasando, así que corto. Hoy, si alguien, quisimos poner un compañero de funcionario que no había terminado el secundario. La lógica de nuestro Estado no lo acepta, hay que hacer una excepción y es muy, muy complejo. Y el secundario sabe mucho más que muchos de nosotros, para esa tarea que habíamos pensado. ¿Por qué? Porque la conoce hace 25 años y el Estado no llega ahí. El Estado son los comedores. ¿Quién gestiona 12.000 comedores hoy en los lugares más alejados de las ciudades de todo el país y pueblos de todo el país? Las organizaciones sociales, los curitas, los pastores, algunos ONG, algunos vecinos. Porque la política abandonó el territorio hace mucho. La política en el sentido de los partidos.
y el Estado ha transferido todo, el Estado Nacional, a los municipios, con lo cual tenemos una gestión que un municipio hace blanco, otro verde, otro gris, otro naranja, el mismo programa, la misma plata. Bueno, todo esto para volver a revertirlo lo tenemos que hacer con protagonismo popular. Si nosotros no logramos enamorar a todos, no solamente a los sectores de la economía popular, a la clase media baja, a los sectores del empresariado, los intelectuales, la política no alcanza para resolver esta crisis. Requiere de mucha fuerza, de mucha voluntad de nuestros. Saludos a Enrique David, que lo vi por ahí, perdón. ¿Ya estamos, Chino? Sí. Muchas gracias, no quiero pasarme los minutos que me han otorgado. Gracias, muchas gracias, Chino. Conmovida y conmovidos, me parece, varios por la recordación del querido Oscar Valdovinos, un colega y amigo de muchos de los que estamos acá. Y bueno, la verdad que más allá de tu pregunta inicial, ¿para qué estoy? Creo que fue realmente cumplido, digamos, y muy pertinente tu presencia. Como dicen por ahí en el chat, gracias por un baño de realidad, tus dudas aclaran todas las opacidades del tema, la economía popular hay que pensar de qué manera participa en el Consejo del Salario, etcétera, etcétera. Yo creo que lo tuyo fue muy buen cierre y que, bueno, hay que... es un disparador al revés para nosotros, digamos. No sé si es necesario ahora salir con la respuesta, sino que vos nos disparaste una importante reflexión y gracias por eso. Les había dicho que teníamos dos comentaristas, ahora se sumaron otros dos, pero previamente habíamos invitado a Débora Espínola, que es licenciada en Relaciones Laborales, secretaria de Relaciones Intersindicales de la Seccional Buenos Aires de la Bancaria e integrante del espacio de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores. Con tus máximos 5 minutos, adelante, Débora, para comentar desde tu perspectiva cuán igualitarios son los ámbitos del diálogo social respecto de la perspectiva de género y diversidad. ¿Tienen propuestas para ampliar desde los espacios de mujeres sindicalistas la participación en las nuevas convocatorias gubernamentales? ¿Por ahí estás, Débora? Acá estoy, Beatriz. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta invitación. La verdad que muy, muy, muy interesante todas las intervenciones. Y bueno, brevemente, algunas ideas, ¿no?, que surgieron algunos disparadores en función de lo que vos mencionás, Beatriz. Lo que sí pensaba es que con la... Te silenciaste. Ahí está. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, lo que sí pensaba con las intervenciones que recién escuchaba atentamente es que, bueno, también se está pensando, ¿no? Se está pensando cómo salir con igualdad, se está pensando un modelo, ¿no?, de desarrollo de lo que surgió acá en el debate, y también en ese sentido, bueno, quería resaltar que la semana que viene incluso se van a realizar las sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el cual van a estar distintos países, ¿no? Y que, bueno, van a debatir justamente esto y se va a presentar un documento pensando en el futuro, cómo construir un nuevo futuro, una recuperación que sea transformadora y que sea justamente con igualdad y sostenibilidad, va en el sentido en lo que se está debatiendo acá. Y en ese sentido, ¿cómo vemos nosotros, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros, en este caso, desde la bancaria con respecto al tema de la igualdad? Nosotros vemos la igualdad que está muy vinculada al modelo económico, que está muy vinculada justamente al modelo productivo y al modelo político. Es decir, la igualdad, digamos, no solamente promueve el bienestar social, sino también que contribuye a un sistema económico que sea favorable a la innovación tecnológica, a la productividad y fundamentalmente a la protección ambiental, que a nosotros nos parece sumamente clave en esta etapa. ¿Y qué vemos nosotros que es lo que se necesita en esta etapa? Porque digamos,
sabemos que, como surgió acá, que estamos en un momento de crisis, y nosotros tenemos una crisis que es estructural, sumado a las crisis que nos dejó, por ejemplo, el macrismo, con las políticas neoliberales que atacaron a la producción y fundamentalmente al trabajo, y sumado a la pandemia, es decir, la acumulación de crisis que tenemos. ¿Cómo vemos qué es lo que se necesita? Entendemos fundamentalmente que lo que es necesario es cambiar las reglas del juego que están imperantes. Sí, hay que atender la emergencia, pero también pensar en un modelo de desarrollo que tenga como fin justamente superar estas debilidades estructurales que tenemos, estas grandes desigualdades. Entonces, sí vemos que este modelo es necesario que tenga una mirada de género y que atienda, ¿no?, justamente las necesidades específicas, en este caso de las mujeres, para tener una recuperación económica que sea sostenible en el tiempo. Y en ese sentido entendemos que sí es necesario orientar, ¿no?, digamos, tener un pacto fiscal orientado justamente, orientado a la inversión fundamentalmente, a la creación del empleo, y especialmente en oportunidades para las mujeres, ¿no? Justamente ¿para qué? Para poder generar un cambio estructural que sea progresivo. Nosotros entendemos fundamentalmente que lo que es necesario es invertir en las mujeres. Y nos parece oportuno que, bueno, se podría avanzar en una renta básica universal, en principio, para mujeres. Y fundamentalmente entendemos que sí, como surgió acá, que es necesario, imperioso, fundamental, el Consejo Económico y Social, ¿no? Nos parece, digamos, fundamental, clave, pero que tiene que ser con todos los sectores, absolutamente con todos los sectores en ese Consejo Económico y Social, para debatir justamente este modelo de desarrollo productivo. Es decir, vemos nosotros que sí es necesario un nuevo pacto social, pero que contemple un pacto social, no un acuerdo político. Insistimos con un pacto social que contemple la esfera de la salud, que contemple la esfera de lo social, que contemple la esfera fiscal, la productiva, la ambiental, fundamentalmente, y que se apoye, por supuesto, en lo que son las nuevas tecnologías digitales para favorecer una reactivación que sea fundamentalmente con igualdad y que se pueda, digamos, y con sostenibilidad, ¿no? Y nosotros entendemos, como acá se dijo, como recién lo mencionaba, como, digamos, vinculamos la igualdad al modelo económico. Y vemos que hoy tenemos en pugna dos modelos completamente antagónicos: el modelo de valorización financiera, que ya sabemos que aumenta la desigualdad, ataca al trabajo, a la producción, que se basa en el endeudamiento externo, la ilusión y la fuga de capitales, y en el otro lado un modelo de desarrollo productivo que valora el trabajo y que avanza, ¿no?, en el sentido que se menciona acá, en el sentido de la igualdad, y que mira, por supuesto, que mira a la región, porque hay que mirar un modelo de desarrollo regional fundamentalmente para sacar a la Argentina y la región adelante. Entonces, en ese sentido, nosotros, desde las bancarias y sobre todo las mujeres, digamos que estamos nucleadas, ¿no? Estamos nucleadas en el sindicato, entendemos que para lograr justamente este modelo de desarrollo es necesario algunos puntos que brevemente mencionar, ¿no?, que ese es el debate que nosotros tenemos. Entendemos que para lograr ese modelo de desarrollo productivo y ese nuevo pacto social, lo que es necesario que las organizaciones y el campo popular y las organizaciones libres del pueblo en su conjunto, es necesario fortalecer las políticas organizativas. Y para eso es necesario fortalecer el debate político, y el debate político también entre las compañeras y hacia adentro de las organizaciones y fundamentalmente hacia adentro de los sindicatos. Es decir, las trabajadoras nucleadas en los sindicatos debatiendo todos los temas, no solamente las cuestiones de género, debatiendo las cuestiones de género, o mejor dicho, que atraviese la perspectiva de género absolutamente a todas las políticas, y digamos que sea integral y debatir todos los temas. Por eso entendemos que es necesaria la participación, la formación, y nosotras entendemos que hay que contribuir a la unidad del movimiento obrero, que hoy es clave. Es decir, para cambiar el modelo económico, el modelo productivo, es necesario cambiar la correlación de fuerza de una vez por todas en la Argentina. Y para eso, lo que nosotros entendemos que lo que se necesita es unidad nacional. Lo vimos justamente, y con esto voy cerrando, lo vimos lo que fue el sábado. Nosotros entendemos que para combatir a la oligarquía hay que tener unidad nacional, porque el enemigo que está enfrente es muy poderoso y tiene políticas desestabilizadoras muy fuertes hacia el gobierno nacional, y nosotros tenemos que llegar al 2023 con un gobierno consolidado. Entonces entendemos que hay que respaldar al gobierno para que se puedan hacer los cambios estructurales profundos que necesita la Argentina, y en ese sentido lo vimos el sábado, que el pueblo está dispuesto a acompañar
y respaldar al gobierno nacional, y que me parece que esa tiene que ser la apoyatura, y el músculo tiene que ser las organizaciones, el movimiento obrero, las organizaciones en su conjunto unidas. Y en ese sentido, bueno, nosotros trabajamos mucho para la unidad, ¿no? Porque entendemos que es necesario la unidad nacional, y para eso hay que realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones, porque lo que es fundamental hoy es construir poder popular, y para eso necesitamos mayor organización, y en esta etapa lo que nos parece clave es la lucha por el salario, que acá había surgido. La lucha por el salario es fundamental porque nosotros en el 2021 entendemos que hay que poner a la Argentina de pie por salarios dignos, digamos, con mayor igualdad. Y en ese sentido, el camino, digamos, es la unidad, y es lo que nosotros estamos trabajando fuertemente, digamos, hacia adentro de la bancaria, con las compañeras, con los compañeros, y también en el marco de una política de alianza de unidad con otras organizaciones. Eso brevemente quería compartir con ustedes, bueno, una breve experiencia, o por lo menos cuál es la mirada que tenemos de este momento y un poco la salida, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Débora, por la presencia, digamos, de las diversidades, también la de género, que implican y que están relacionadas con el tema y con la pregunta respecto de la igualdad. Y ahora el segundo comentarista invitado, Carlos Aníbal Rodríguez, médico, reconocidísima especialización en los temas de salud y seguridad, amigo de la casa, con amplia trayectoria en la investigación, en la consultoría, en el funcionariado, en el nivel nacional, y finalmente como ministro de Trabajo en la provincia de Santa Fe, en la gobernación de Hermes Wiener. Carlos, rápidamente, ¿quién mejor que vos para contarnos brevísimo, más y menos, digamos, de la experiencia de los comités de salud y seguridad en la provincia de Santa Fe? Tan impresionado por la presentación del chino que realmente seguiría pensando solamente en eso. Me cuesta ubicarme en el tema. Pues lo dejamos. Fue la siguiente, tuve que ser ministro para conseguir la participación de los trabajadores en la defensa de su salud, después de haber estado en el Ministerio Nacional durante cantidad de años. De mi regreso de España, es decir, tuve como trabajo la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Allí hice el primer proyecto y seguí haciendo con cada ministro de Trabajo que tuve. No tuve suerte en el ámbito nacional, y por esas cosas de la vida, Hermes Wiener confió en mí, creó el Ministerio de Trabajo y casi me obligó a tomarlo. Y esto me permitió hacer lo que yo pensaba que debía hacerse. Entonces me preguntaba Betty de resultados. Nosotros hicimos evaluación mientras yo estuve al segundo, tercer y cuarto año. No solamente vimos el crecimiento del comité, sino el descenso de la accidentabilidad en aquellos lugares donde había comités. Creo que esto ha seguido de la misma forma, pero es una vergüenza que no lo tengamos en el ámbito nacional. Es una vergüenza que todavía en la Argentina estemos manejados por una ley y un decreto, producto uno de una dictadura y el decreto de otra dictadura, y una ley de riesgo del trabajo, producto del neoliberalismo. Da lástima realmente. Somos el único país de América Latina en donde los trabajadores no tienen derecho a defender su salud. Ahora, nosotros, si yo digo que acá hay argentinos que no tienen derecho a la salud, estaría diciendo una barbaridad, pero de hecho es lo que sucede, porque la salud puede ser enriquecida o deteriorada a través de las condiciones de trabajo. Y lamentablemente, todavía en el mundo, para tener una idea global, mueren 2.800.000 trabajadores por año víctimas de accidentes y enfermedades del trabajo, fundamentalmente de enfermedades del trabajo. La primera, el cáncer ocupacional, la segunda, las cardiovasculopatías de origen laboral. Yo le hablo de esto y dice, ¿pero cómo? ¿Produce cáncer? Sí, sí, hay trabajos que producen cáncer y la mayor parte de las veces pasan desapercibidos a los ojos de la gente. Entonces, el comité es una herramienta a la cual hay que alimentar. Yo en este momento estoy dando un curso con la bancaria a todos los trabajadores miembros del comité, porque hay que alimentarlos constantemente de nuevas metodologías, de nuevas formas, para que sepan trabajar junto con los empleadores. Como en Santa Fe los empleadores se opusieron al proyecto, como en todas las partes, como ha pasado en la Argentina, que hubo cantidad de proyectos nacionales. Pero por suerte pudimos lograr el asentimiento de todos los partidos políticos y sacarlo con un dictamen unánime, salvo 4 abstenciones que correspondieron a delegados de UPCN. UPCN nunca estuvo demasiado de acuerdo con esto, pero una vez que empezaron a marchar,
pues acercó. Nosotros quisiéramos tener más experiencias en el país y poder confrontar, comparar. Provincia de Buenos Aires también tiene una ley que surgió varios años después, pero ellos han desarrollado muy bien lo que es el sector público y casi nada en el sector privado. Y es en el sector privado donde tenemos la necesidad inminente de meternos. Si hay un derecho a la salud y la salud puede ser lesionada por las condiciones de trabajo, a nadie puede decir un trabajador que no tenga derecho a participar. Esperemos que este gobierno lo comprenda, lo entienda, es absolutamente indispensable, aunque lamentablemente este gobierno mantiene en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo el mismo contador que tenía Macri, lo cual realmente es una cosa que nos preocupa y nos preocupa mucho. Digo nos, refiriéndome a toda la gente que ha tratado de lograr más salud y seguridad para los trabajadores. Esto es lo que yo quería comentarles, estoy siempre a tu disposición, y la alegría de ver tantos rostros amigos con los cuales hemos trabajado durante tanto tiempo. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. No, al contrario. Ahora, disculpen, ¿no?, por la extensión. Tuvimos, no sé, Carlos, ¿cómo lo llamás? Como en el avión, accidente o dificultad, pero no podemos dejar de hacer participar a nuestras colegas de la región. Y ha pedido la palabra Sandra Golfus de Uruguay y Cita Tinoco de Colombia. También está María Esther Teres. También está María Esther, y acá la saludo, pero las que han pedido la palabra son Cita y Sandra. Bueno, les digo así rápidamente que tenemos una enorme participación del sector público, sindical, sector académico, funcionarios ex del ministerio, representantes del grupo latinoamericano, bueno, profesionales varios, etcétera. Y les reitero que esto va a quedar grabado en el sitio de la asociación. Entonces, Sandra primero, Cita después, yo ya los saludo, y después al cierre Susana Corradetti los saluda. Bueno, un placer como siempre. La verdad que estos viernes distenderse, yo en mi condición de judía, empezar mi Shabbat así, es maravilloso. Volver a casa y conectarme y escuchar siempre temas tan interesantes. La verdad es que Uruguay está muy distante de los temas de la economía popular, y escuchar al Chino Navarro fue para mí muy, pero muy motivador, porque nosotros podemos tener disimulados muchos problemas, pero que seguramente van a empezar a salir a luz. En este país pasaron dos cosas al mismo tiempo. Terminaron 15 años de gobierno frente amplista y empezó la pandemia. Entonces ahora hay como una especie de dicotomía de que no sabemos si fue la pandemia o es este nuevo gobierno el que nos está trayendo ciertas cosas. Pero lo que sí es cierto, y es algo que dijo el Chino y que yo recalco siempre en mis reuniones políticas, es que los gobernantes no pueden alejarse del territorio. Y creo que los frente amplistas padecimos un poco de eso durante este último periodo, lo que llevó a que esta nueva coalición de derecha esté en estos momentos gobernando. Lo que sí es cierto es que nosotros, respecto al diálogo social, con bastante igualdad, podemos hacer referencia a nuestro sistema de consejos de salarios, que como casi todo el público es argentino, simplemente les aclaro que cuando nosotros hablamos de consejos de salarios estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un sistema que empezó en 1943 como una negociación colectiva tripartita establecida por ley para fijar salarios y categorías. Esto se fue transformando a lo largo del tiempo. En el año 67, con el comienzo de la represión y el Pachecato primero y después con la dictadura, se dejaron de convocar estos consejos de salarios. En el año 85 fue un gran disparador del diálogo social, estos consejos de salarios. Por supuesto, después vino el gobierno de la calle Padre, el papá de este muchacho, que terminó con los consejos de salarios, y yo muchas veces digo que le hizo más daño el neoliberalismo que la dictadura a los sindicatos en muchos aspectos. Y en el año 2005 volvimos a los consejos de salarios. Estos consejos de salarios fueron mutando.
En el año 2005, con la asunción del Frente Amplio, se convocan los consejos de salarios y se convocan en una forma rápida y todas las organizaciones, tanto sindicales como empresariales, pudieron nombrar sus representantes. Ahí y a lo largo de los 15 años de gobierno frenteamplista se dieron 8 rondas de negociación. Y la negociación no fue solamente salarial. Ahí hubo mucho de diálogo social, porque realmente el 99% de los trabajadores del Uruguay, de los 99% de los trabajadores del sector productivo, servicios, que están en el sector formal, digo, y nuestra informalidad era relativamente baja. En estos momentos, con la pandemia y la asunción de este gobierno, no sabemos qué está pasando exactamente. Pero durante todos esos 15 años, logramos hacer importantes avances de diálogo social, creemos nosotros que en planos de igualdad. Y si uno se atreve a mirar la negociación colectiva que se dio en esos 15 años en todos los sectores de actividad, nosotros tenemos ahí tratados el tema del género, de la violencia, de la formación profesional, de la, obviamente de los lineamientos salariales y de categorías, y también digo poco y escaso, algunos casos de productividad y diálogo social. Sé que están todos cansados, no quiero aburrirlos, quería dejarles la experiencia uruguaya y quiero saludar a todos los amigos y las amigas acá presentes, pero me pareció importante darles este pantallazo. Gracias. Gracias. ¿Está por ahí Cita? Estoy. ¿Me escucha? Gracias. Gracias, Sandra. Hola. Hola. Aquí estoy. Bueno, yo me sumo a lo que dijo Sandra, pero hay algo que me hizo a mí también reflexionar y pensar, que fue la reflexión que hizo el Chino Navarro. Concluyó con algo muy interesante, el abandono de los territorios. Nosotros, entonces, hay abandono de los territorios. Ustedes, tal vez ayer, antier, pudieron mirar en las noticias internacionales el desplazamiento de más de 8.000 indígenas desde el suroccidente de Colombia hacia la capital. Fue un hecho importante, único, pero lo más importante fue que por primera vez se dio protección a una marcha y a un derecho de reunión, dado los antecedentes que venían. Nosotros, a nivel legal, tenemos instrumentos importantes. Tenemos, por Constitución Nacional, una figura de diálogo social, que es la Comisión de Concertación de Diálogo y Políticas Sociales y Laborales, que está instituida por ley desde 1998. Entonces, tenemos una comisión de diálogo que es importante y que es tripartita, donde están trabajadores, empleadores y gobierno. Esta comisión no funcionaba plenamente, hoy en día funciona, tiene un secretario permanente y ahí, de acuerdo con la Constitución y la ley, se deben llevar no solamente la finalización de los conflictos y la solución de los conflictos, sino que se debe llevar toda la política laboral del país. Eso ahora en pandemia no sucedió. Se expidieron decretos legislativos en uso de las facultades extraordinarias del presidente de la República que rebasaron esta zona del diálogo social. Se crearon algunos auxilios, como se decía, tanto para empresas como para trabajadores, pero la consecuencia son auxilios que no llegaban a las necesidades. Se dañó, por ejemplo, el ahorro de los trabajadores. Esta mañana leía que del ahorro de los trabajadores que nosotros acá llamamos cesantía,
se sacó un decreto reglamentario que le permitió al trabajador, para sobrevivir, sacar ese ahorro que es para vivienda, educación o cuando está cesante. 29 billones de pesos. Eso empobreció más el país, más en los despidos colectivos. Entonces, es decir, en suma, no los quiero, ya todos estamos cansados, simplemente quería mostrar una visión. Tenemos el instrumento, es posible la igualdad. Y hay algo más, que no solamente es posible la igualdad, sino que tenemos otro instrumento que tal vez Carlos recuerda, que algunos de ustedes conocen, que se llama SECOIT, que es una comisión que se llama Comisión de Solución de Conflictos de OIT. Funciona paralela a la Comisión de Concertación. Y a través de esta comisión se soluciona y se han solucionado, porque tenemos que ser realistas, muchas situaciones que llegan ahí. No es obligatoria, es voluntaria. Entonces, algunos llegan, otros dicen no llegamos, como hay en conflictos importantes. Y hoy hay algo que a mí me ha despertado mucho la atención, que es las decisiones de los jueces, las decisiones a nivel de Corte Suprema de Justicia en aspectos de conflictos colectivos, de tribunales de arbitramiento y de huelgas, y también en desarrollo de la Corte Constitucional, que ha manejado los aspectos sociales para romper muchos de los decretos legislativos. De verdad les agradezco este espacio y los felicito a todos y a los compañeros. Un abrazo de corazón. Gracias. Gracias, Cita. Ahora Susana se va a ver, Susana está silenciada. El micrófono, Susi. Por mi parte ya lo saludé, pero les digo de nuevo, gracias a todos. Esto es un clásico que yo tardé en desmutearme. Lo primero que tenemos que agradecer, tanto en nombre de Marcel como mío, que somos las que tomamos un poco la posta en estas reuniones con el apoyo de todo el equipo de la asociación, es la enorme tarea de Beatriz Capelletti en la organización de este evento, y la lucidez y su claridad para plantear los temas, que no quedó atrás porque fue acompañada por excelentes exposiciones, realmente de mucha encarnadura, de mucha realidad, de mucha esperanza para el diálogo social en la Argentina, aún planteando todas las dificultades. Así que esto queríamos especialmente agradecerlo, porque esta reunión no hubiera sido posible sin Betty y sin sus participantes. A pesar de los hackers, hemos sobrevivido a los hackers. En la próxima reunión vamos a tener un tema muy interesante. La fecha es un poco alejada, es el 27 de noviembre, en horario a confirmar, porque nosotros los ex becarios tenemos el 14 de noviembre una actividad entre el grupo de ex becarios, y entonces tenemos que dejar ese espacio hasta el 27 de noviembre. El tema va a ser el diagnóstico del mercado de trabajo, políticas públicas en las crisis 2001, 2008, 2020 y la agenda post-pandemia. A cargo de la exposición van a estar Diego Schlesser y David Trastenberg, y la moderadora en este caso va a ser Marcel Peralta. Así que yo les agradezco a todos enormemente la participación, la presencia, a nuestros amigos latinoamericanos, su intervención, su asistencia, María Esther con su tos, pobre, que al principio pensamos que no iba a poder estar, bueno, y obviamente a Carlos y a Clarisa, que están desde México,
como yo le decía a Marcel, esto es territorio argentino, así que no vienen representando a México, son territorio argentino. Aquí que por darme este cierre, y Marta, estuviste genial, no te dejes confundir, no estuviste académica, estuviste genial. Bueno, no voy a seguir hablando porque ya todos nos queremos ir, pero esperemos pronto vernos y agradecemos a todos la presencia y la intervención y la atención. Hasta pronto, hasta muy pronto. Gracias, Betty.